Hola amigos de nuestra comunidad de Millonarios en Línea, les habla Alejandro Páez, es un placer saludarlos y vamos a retomar el día de hoy nuestras capacitaciones de métodos de inversión. Hoy vamos a ver una cartera colectiva administrada por Bancolombia, por Valores Bancolombia, que se llama Renta Acciones. Entonces, ¿qué es la Renta Acciones? La Renta Acciones es una alternativa de inversión para inversionistas agresivos con generación de ganancias o pérdidas similar a la inversión en bolsa. Eh, esta renta acciones tiene una gran ventaja sobre la inversión ordinaria en acciones, y es que no hay que pagar la comisión de compra y venta cuando se ejecutan las operaciones. Esa comisión se omite. Además, no necesitamos tener tanto dinero para poder invertir. Como les comentaba en la capacitación anterior de inversión en bolsa de valores, hay que tener mínimo 10 millones de pesos. Aquí solamente se requiere tener 100.000 pesos y ya con los 100.000 pesos uno puede comenzar a invertir. Como pueden ver, es una gran diferencia que existe entre una y otra. Eh, esta alternativa de inversión tiene rentabilidad variable que fluctúa de acuerdo al rendimiento del Colcap. Entonces, aquí más o menos lo que hay que analizar es el rendimiento del Colcap. Digamos, cuando uno va a comprar una acción X, lo que hace es evaluar factores técnicos, se evalúan también factores fundamentales sobre la gráfica de esa acción en puntual. Acá lo que debemos hacer es hacer la misma evaluación, pero sobre el gráfico del Colcap. Aquí abajo de esta presentación les voy a dejar el link donde se puede ver el comportamiento del Colcap y donde se puede analizar, donde se puede hacer análisis técnico del mismo. Como les decía, se requiere una inversión mínima de 100.000 pesos. Se requiere tener una cuenta de ahorros con Bancolombia. Cuando ya tengamos los 100.000 pesos, pues que no es muy difícil conseguirlos, debemos dirigirnos a Valores Bancolombia en Bogotá o en Medellín, o se puede hacer llamadas a través de las líneas de Valores Bancolombia y solicitar la apertura del Renta Acciones. No sé si ustedes han visto el primer capítulo donde hablamos de la fiducuenta. Es algo similar, se maneja algo similar, solo que allá en la sucursal virtual nos aparece otro producto que es la renta acciones. Entonces se pueden agregar recursos o se pueden retirar a través de la cuenta de ahorros por transacciones. Aquí vemos la gráfica de la rentabilidad de la renta acciones durante los últimos periodos de tiempo. A 7 días tiene un 13.96, a 30 un 94.20 y a 180 días 29.53. Cabe aclarar que, que esto se debe a que la bolsa de valores ha tenido un repunte muy bueno debido a que el precio del petróleo pues ha subido. Eso ha ayudado a que la bolsa de valores repunte. Como ha repuntado, pues también ha repuntado la rentabilidad de la renta acciones. Comprar algún renta acciones es como comprar una acción puntual. La única diferencia es que no se necesita tanto dinero, no hay que pagar la comisión que hay que pagar a una comisionista de bolsa, que normalmente fluctúa dependiendo de la manera en cómo se haga la operación. Si se hace a través de internet son aproximadamente 50.000 pesos colombianos. Si se hace a través del asesor se hace más o menos 70.000. Si se hace en oficina son como 100.000. Entonces esto es una gran ventaja que tiene la renta acciones. Sin embargo, también hay que aclarar que también puede generar unas grandes pérdidas como la bolsa de valores si no se maneja con prudencia y si no se hace un análisis exhaustivo. Estos datos yo los tomé de la página que ven abajo de www.valoresbancolombia.com. Ahí pueden observar todos los días la actualización en línea de los datos y de las rentabilidades que nos genera la renta acciones. Acá tenemos un gráfico del Colcap. Como pueden ver, estuvo tendencia bajista. Mientras estuvo en la tendencia bajista no era óptimo hacer inversión en renta acciones. Lo óptimo es, como cualquier acción, tratar de tomarlo en el punto más bajo de los últimos años. Mientras estuvo tendencia bajista yo tenía mis renta acciones en el punto más bajo posible de inversión. Lo mínimo que uno puede tener son 100.000 pesos. Entonces mientras estuvo en tendencia bajista yo lo tenía en 100.000 pesos. Así, si se perdía, no se perdía mucho dinero, se perdían 13.000 pesos, o sea, no era gran cosa. En esa tendencia bajista se perdieron 13.000 pesos. Sin embargo, cuando vuelve a subir, pues ya se recuperan. Y la idea es que cuando el mercado esté subiendo ya entremos a invertir con más fuerza en renta acciones, tenerlo en el punto más bajo mientras el mercado está a la baja y empezar a invertir a medida que el mercado sube. Entonces acá tengo una diapositiva de manejo de fondos
como pueden ver, está la sucursal virtual de Bancolombia. En la parte izquierda pues están los productos, ¿sí? Como pueden ver en los fondos de inversión, yo tengo la fiducuenta, las renta acciones y la renta fija a plazo de la cual hablaremos en un futuro. Eh, Ahí están todos los productos y desde la sucursal virtual se pueden manejar, ¿sí? Entonces básicamente desde transferencias uno puede mandarle dinero desde la cuenta de ahorros a través de fondos de inversión al producto que uno desee. Entonces, pues en este caso sería al renta acciones, ¿sí? Y viceversa, si deseamos retirar dinero desde el renta acciones hacia la cuenta de ahorros, lo podemos hacer. Eso se hace inmediatamente, eso es un movimiento inmediato. Lo único es que no podemos suplir los 15 millones de pesos por día, ese es el tope que pone Bancolombia por seguridad. Entonces, pero se hace inmediatamente. Como pueden ver, es bastante práctico. Como veíamos en la presentación anterior de la Bolsa de Valores de Colombia, comprar acciones a través de la bolsa y a través de un comisionista, pues se demora un poco más. Hay que pagar más comisiones y, y, y pues es un poquito más engorroso. Acá también les aclaro que el renta acciones no paga dividendos como si pagan las acciones ordinarias. Ustedes compran acciones ordinarias o preferenciales a través de la bolsa y reciben sus dividendos si es que los hay. Renta acciones no maneja dividendos, solamente ganancia por valorización. Yo tengo un archivo en el cual actualizo todos los días los valores que salen en valoresbancolombia.com, ahí en el link que les compartí hace un momento, y lo actualizo todos los días para analizar día a día cómo se comporta pues cada una de las carteras colectivas. Entre ellas tengo el renta acciones y pues en base a ese archivo yo invierto o no invierto. Eh, entonces, en resumen, ¿qué debemos hacer para invertir en renta acciones? Primero, pues en una cuenta de ahorros en Bancolombia, hacer la inversión de 100.000 pesos y con esos dos requisitos dirigirnos a Valores Bancolombia o a través de teléfono hacerlo si es que no nos es posible dirigirnos hasta allá para poderla constituir. Cuando la constituyamos al día siguiente ahí en la sucursal virtual nos sale el producto nuevo y ya queda listo para invertir o para sacar dinero de ello. Entonces amigos, esta es una muy buena manera de generar dinero, pues como todo hay que estudiar. Siempre les recomiendo y siempre les seguiré recomendando el libro de Benjamin Graham, Inversor Inteligente. Uno se forma una muy buena eh, visión de cómo invertir, se vuelve, tal vez tiene una cabeza más fría y pues toma mejores decisiones leyendo ese libro. Es muy bueno tener todo este conocimiento, pues seguir leyendo, mirar que hay maneras de inversión que pues la mayoría de la gente desconoce, pero que es muy importante saber. Esta es un método bastante agresivo, se puede generar mucha, muy buena ganancia, pero también se pueden generar pérdidas, por eso es que es necesario estudiar. Es un poco más emprendedora que la fiducuenta, que fue la que vimos en el segundo capítulo del seminario, pero con muchas mejores ganancias cuando se sabe aprovechar y cuando estamos en tiempo alcista. Quería comentarles que más o menos en el mercado colombiano del 2008 al 2011 hubo una tendencia alcista, hubiera sido muy buena para invertir, pues, pero en ese momento no teníamos el conocimiento, por lo tanto no pudimos invertir. Eh, Amigos, muchas gracias por ver este video hasta el final. Por favor suscríbanse si es que no lo han hecho. Cualquier pregunta que tengan, por favor déjenla en los comentarios. Por favor denle like o dislike si es que no les gusta, comenten, con esto nos ayudan mucho a llegar a más audiencia. Un abrazo para todos, se les estima mucho y pues esperamos seguir en contacto muy pronto. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.